Buenos días. Bueno, hoy es el día que nosotros apartamos para adorar al Señor. Pero no es que seamos distintos a otras personas que lo hacen ayer, por ejemplo. De todas maneras, hay confusiones, ¿no?, en la mente de las personas. Yo les hago un reto, ya que tenemos teléfonos inteligentes, tendrás la Biblia, ¿no? Bueno, abres tu Biblia y en el buscador pones la palabra sábado, con acento, sábado. Y en la mía, 0 versículos encontrados. No existe la palabra sábado en la Biblia. Entonces, es que hay verdaderas oleadas de gente que se complican la vida porque tiene que ser ayer. Todo lo que pone en la Biblia es el séptimo día. Y el séptimo día, ya sabéis, ¿habéis aprendido ya la teología, alta teología que os enseño? Es el que va después del sexto. De tal manera que si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, al séptimo día es que hay que apartarlo para el Señor. ¿Por qué tiene que ser ayer? Bueno, en Israel sí, porque es el día que descansan. Y ellos trabajan. Lo que pasa es que trabajan desviado. Hoy están trabajando. Para ellos es el primer día. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y claro, el séptimo día les cae en sábado. Pero como nosotros empezamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El séptimo día es hoy. Así que nadie se complique, porque alguien sí que se está complicando un poco la vida con estos asuntos. Mucha gente se complica la vida con estos asuntos y no es bueno. ¿Sabe lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6? Mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque no lo tuviera, sino porque le faltó. Porque tú desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. O sea, el conocimiento sí es importante. O sea, tú quieres, no, yo no quiero saber nada. Bueno, pues muy bien, deséchalo. Pero aquí dice que te desechará del sacerdocio. Dices, ¿es que no soy sacerdote? Bueno, no importa. Ahora en el nuevo pacto sí, todos somos sacerdotes delante de Dios. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero no es el tema que hoy quiero compartir con vosotros, pero sí es bueno que conozcamos, sabemos que estamos en un punto histórico muy importante y tenía que haber avanzado un poquito más en lo que quería compartir porque el tiempo se me ha echado literalmente encima. ¿Por qué digo que se me ha echado literalmente encima? Porque hoy es día 22 y el próximo domingo, que es 29, por la noche, comienza un periodo de 48 horas o 2 días que en Israel, o en la Biblia más bien, pero los únicos que lo celebran es en Israel, en la Biblia dice que comienza un periodo al toque de las trompetas. Recibe el nombre en hebreo de Yom, la palabra Yom es día, y Teruaj, que es trompeta. Es el día de las trompetas. Y creo que en las semanas atrás hablamos de que al sonar la trompeta algo iba a ocurrir, y es que los muertos en Cristo resucitarían primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seríamos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. O sea, no es la segunda venida, es un encuentro que vamos a tener con Él, según está en la Biblia. Por tanto, no se puede desechar el conocimiento de la Biblia, porque tienes el riesgo de perecer. Tenemos el riesgo de perecer. Y como está escrito, pues es que no ofrece duda, ni son interpretaciones privadas ni personales, ni de nadie en concreto, sino que es lo que dice la Biblia. Bueno, ese periodo de 48 horas, hay una confusión por no conocer nosotros, los occidentales, por no conocer la jerga, la forma de hablar, los dichos, la manera en que en Israel se habla. No entendemos y no hemos entendido durante muchos años, siglos, que esa expresión de que nadie sabe el día ni la hora es una expresión que concretamente se usa en Israel para definir ese día. Os he dicho de 48 horas
porque es cuando comienza el periodo de la salida de la luna. Y la salida de la luna, desde que desaparece por completo hasta que aparece la primera rayita de la luna, hay 48 horas. Esto es científico, esto está comprobado. Hoy se sabe porque las computadoras, los ordenadores nos muestran perfectamente eso. Antiguamente no, había que verlo al ojo. Entonces, en cuanto se veía que podía ser dentro de ese periodo de la desaparición de la luna, o sea, que termina el mes anterior, hasta que comienza el nuevo mes, son 48 horas en los cuales nadie sabe el día, puede ser el primero o el segundo, ni la hora exacta. Es una expresión hebrea que, por desconocerla, hemos interpretado que el Señor nos va a pillar de sorpresa. No nos acordamos de que en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice claramente que nosotros sabemos perfectamente, deberíamos saber perfectamente, como lo sabían aquellos para los cuales fue escrito, que eran hebreos, eran judíos, y conocían la expresión de que nadie sabe el día ni la hora. Porque, repito, son 48 horas, son 2 días, y puede ser en el primero o en el segundo y a una hora que nadie sabe. Cuando lo veían, entonces se daba el anuncio. ¿De qué manera? Con el toque de la trompeta. Bueno, ese día es el que Dios ha reservado para resucitar a los muertos en Cristo y luego, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, como también Pablo nos explica en 1 Corintios capítulo 15, dice, nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, o sea, tan rápido que nadie se dará cuenta. Sí notarán una ausencia y sobre todo será como cuando se abre una compuerta que está reteniendo el agua. Dice la Biblia que la iglesia que tiene la presencia del Espíritu Santo, la que no la tiene no retiene nada y se va a quedar aquí. La que tiene el Espíritu Santo será como una compuerta al ser quitada y entonces el mal vendrá con una fuerza increíble, dando inicio a lo que el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 dice que será el día de la gran tribulación, tribulación tan grande que nunca la ha habido ni la habrá jamás. Eso es lo que hemos venido hablando. Y comienza el próximo domingo. Digo yo que va a ser el arrebatamiento el próximo domingo, o que comienza el lunes por la noche y termina el domingo por la tarde y termina el lunes a la noche. 2 días. No. Porque el tiempo que se refiere a año no lo sabemos. Ahora, este año 2019 ha sido y está siendo muy difícil. Han ocurrido muchas cosas y están ahí a la puerta, otras que sí están en la Biblia, que el Señor nos las muestra como esas señales clarísimas y que en cualquier momento pueden suceder. La cuestión es, ¿sucederán con nosotros aquí o sin nosotros? Ahí está la duda. Si atendemos a la palabra, creemos que no, porque Dios nos libra de la ira venidera, porque a su amada el Señor le tiene reservada una boda, no un castigo. Y ante el acontecimiento que esta semana hemos vivido, y la semana pasada y esta hemos estado viviendo, han surgido muchas dudas en el corazón y en la mente de muchas personas, muchas. De tal manera que lo que he sentido en mi corazón, que el Señor me decía es, trae seguridad por la palabra de cuál es el futuro de cada uno. Trae seguridad por la palabra de qué pasará con cada uno. Y a algunos no les va a llegar el arrebatamiento, aunque sean jóvenes. Puede que les llegue también la muerte, que los visite y se los lleve. Y como la muerte que la semana pasada vimos, sufrimos, sabéis que nos fuimos todos los pastores a Barcelona para acompañar a Carlos y Natalia y para acompañar a toda la congregación, para que tuvieran seguridad en la palabra. Y yo compartí allí unas palabras que hoy voy a compartir también con vosotros,
con algunas cositas más. Porque entiendo que lo que tenemos que tener es seguridad, certeza. Porque si no hay seguridad, si no hay certeza, no estamos realmente definidos en su palabra. La respuesta es muy sencilla. Si vamos a estar en el cielo o vamos a ser arrebatados, pero a la vez es muy compleja. Tiene su complejidad, pero la palabra nos dice con claridad. Sabéis, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12, es un versículo que yo recito, muchas veces digo que recito porque me lo sé de memoria. Hay muchos versículos que me sé de memoria. Hay gente que se sabe la Biblia entera de memoria, yo no. Pero bueno, algunos versículos me sé. Y este es uno de los que es importante saber para mí. Porque dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es la diferencia. Fijaos que no habla del que cumpla la ley, el que se porte bien, el que haga tal o cual cosa o deje de hacerlas, sino el que tiene al Hijo, es tener al Hijo. ¿Recuerdas una conversación que tuvo un hombre importante en el judaísmo llamado Nicodemo, que terminó siendo discípulo de Jesucristo junto con José de Arimatea? Eran dos discípulos que tenía en secreto porque eran tan importantes dentro de la estructura social y religiosa de Israel que les hubiera causado muchos problemas, y el Señor no tenía ningún problema en decir: yo os atiendo a vosotros solos cuando queráis, para que venían con la capucha, porque dice que vino secretamente, ¿no? Es lo que el texto en Juan capítulo 3 nos dice. Pero a su inquietud, la visita de esa noche al hogar, al sitio donde estaba Jesús, por parte de Nicodemo, se saldó con una respuesta que es para nosotros también, porque él quería saber realmente si iba a ir al cielo. Esa misma pregunta que hay en el corazón de mucha gente y que ahora se ha suscitado por esto que ocurrió. ¿Va a ir? Dice: ¿me voy a ir al cielo? Y Jesús le dice lo mismo que te dice a ti: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por tanto, ahí vemos que hay que tener a Cristo, hay que nacer de nuevo. Son las condiciones. Pero también dice la Escritura algo, porque yo sé que ya estáis elaborando ahí y maquinando en vuestras cabezas, que también en el Nuevo Testamento se dicen cosas como, por ejemplo, la de 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, ¿no? ¿Qué dice ahí? Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Habrá alguno justo? Dice: no erréis, ni los fornicarios. Sobre todo en este siglo, sabes que solamente ver pornografía, sabes que es PH y es una F, sería pornografía. O sea, es un adulterio gráfico, pornografía. Ya tenemos ahí un buen número de candidatos, ¿verdad? Los fornicarios, ni los idólatras. Hay mucha gente que idolatra imágenes y personas o cosas, que es la misma idolatría, ni los adúlteros. Por ejemplo, el que se casa, se divorcia y la mujer y el hombre se vuelven a casar. Si no es por una causa muy concreta, quiere decir que han adulterado. Y fijaos, es un pecado de por vida, porque te has casado y toda la vida vas a llevar encima el medallón de adúltero, aunque estés en la iglesia. Es que yo conozco a un pastor que se ha divorciado 3 veces. Pero vamos a seguir adelante. Quiero decir, para que no empecemos con distinción de lo que llamamos pecados. Ni los afeminados, no entrarían en el reino de los cielos, ni los que se echan con varones, más claro el agua, no entrarían en el reino de los cielos, ni los ladrones. Pero ladrones somos un rato largo. ¿Sabes que esa forma de evangelizar que usan mucho, por ejemplo, en Londres, lo que te hacen te demuestran es que si has cogido un lápiz, ya eres un ladrón y por tanto te vas al infierno? Ni los avaros. ¿Qué hablar de los avaros? Si dijera: levanten la mano los avaros, y si fueran sinceros se levantarían bastantes manos, ¿no? Bien.
Ni los borrachos, drogadictos, porque en aquel tiempo solo había vino, ni los maldicientes. Aquí sí que no nos escapamos ni uno, porque es de los que hablan mal, criticones, chismosos, los que insultan, todos prácticamente. O sea, vemos que la entrada al reino de los cielos aquí no la está haciendo fosfatina. Ni los estafadores, solamente algo que te hayan dejado y no lo devuelves ya eres un estafador, heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué? Se nos ha complicado la cosa. Y esto, dice, erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Pero esto no es salvación. Glorificar a Dios es hacer su voluntad, que Él sea el primero. Y dice que todo eso que éramos, por esos tres procesos que ya hemos hablado recientemente de ellos, porque hemos sido santificados, apartados para Dios. En el momento que yo recibo a Cristo, soy su propiedad. Y además de eso, he sido lavado. Lavado es ese proceso por el cual yo voy entendiendo, la palabra de Dios va entrando en mi mente y en mi corazón y voy cambiando muchas cosas. Y sobre todo justificados. Esto sí es la clave, porque es una decisión, es un acto en el cielo por el cual somos declarados justos. O sea que ya el problema de que los injustos no entrarán en el reino de los cielos queda resuelto en cuanto haya sido declarado justo, haya sido santificado y esté siendo lavado. ¿Cómo ocurre eso? Pero antes también quiero decirte algo que el Señor dice. En Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo, dice, las conozco. Jesús nos conoce. Y me siguen. Primer síntoma. Me siguen. Y yo les doy vida por un ratito, 48 horas, hasta que pequen otra vez. Eterna. Y eterno, perdóname, es que no sé cómo explicarlo, es eterno. Ni principio, ni fin, o sea, siempre. Y esa es la vida que recibimos de parte de Cristo. Vida eterna. Por tanto, la teología que dice que, bueno, que si mueres en pecado, vas al infierno, ¿de dónde la sacan? Si he recibido vida eterna. Y lo eterno no es temporal. O sea, olvídate de lo temporal. Dice, Él nos ha dado vida eterna. Y sigue diciendo, y no perecerán jamás. No morirán jamás los que hemos recibido vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. El que es de Cristo, nadie lo arrebatará de su mano. Dice, mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos. No hay nadie por encima de Dios. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, por tanto de la mía, dice Jesús, tampoco. Esto es uno de los pasajes que usamos para tener certeza y seguridad de salvación. Para no estar fluctuando entre que sí, que no, según tengas el día. Hay días que te sientes muy bien. Por ejemplo, hoy en la alabanza, cuando estábamos con esa penúltima canción que cantamos, a mí me conmueve. Y para ir a echar la ofrenda me he tenido que ir secando las lágrimas. Pero no por nada, sino porque me sentía tan en la presencia de Dios que es impresionante. Ahora, pero a lo mejor mañana me ocurre algo, me pasa algo, o dentro de un rato me ocurre cualquier cosa y me desestabiliza y ya
Toda mi espiritualidad parece que se fue a la alcantarilla. Pues la verdad es que ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. Y lo que quiero es que nos centremos, porque es tan importante que nosotros sepamos si vamos a ir al cielo, si morimos, o si vamos a ser arrebatados. Es la cuestión que estamos dilucidando. Y sigue así. Si vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, que también se usa para este mismo fin, porque es la verdad, no es que acomodemos un versículo a nuestra teología, no, es que es lo que dice la Biblia. Y ahí en Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 dice, por lo cual estoy que no sé qué pensar. ¿O qué pone ahí? Seguro. Y yo quiero que hoy salgas seguro de este lugar. Y los que nos están viendo por internet, que salgas seguro, confiado en el Señor. ¿De qué? De que ni la muerte, y pone en primer lugar lo más terrible. Después de la muerte, algunos piensan que no hay nada, nosotros pensamos que empieza todo. Pero la muerte es el final en la tierra. Y entramos en algo que nosotros sabemos porque creemos la palabra, pero el que no cree la palabra no sabe qué hay. Por eso algunos prefieren decir, no hay nada, no existe nada. Pero eso es una negación sin fundamento, materialista. Pero nosotros confiamos en Dios y sabemos que hay algo después. Es que hasta los médicos científicos se han dado cuenta de que hay vida después de la muerte, porque ellos, a base de ver muertos y muertos y muertos diariamente en los hospitales, sobre todo los internistas, se dan cuenta de muchas cosas, de muchas. Algunos las están compartiendo en libros y otros los comparten en sus experiencias, porque lo ven la muerte llegar todos los días y varias veces al día. Y saben cómo es. Pero dice que ni la muerte, que sería lo más lamentable, ni la vida, aquí en la vida tampoco, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, figuras o seres que admitimos que son poderosos no pueden hacer nada en contra de nosotros en este aspecto. Y ni siquiera el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. No existe nada. No se ha creado nada, no se ha inventado nada. Nada. A ver, voy a hacer como los predicadores modernos. Repite conmigo. Nada. Nos podrá separar del amor de Dios, pero toma nota de lo siguiente, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no estás en Cristo Jesús, es que ni ha habido siquiera acercamiento. Por eso te he mencionado, y no te olvides 1 de Juan, capítulo 5, versículo 17. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Pero si no lo tienes, no. Y es necesario nacer de nuevo. Y eso lo dice el propio Señor Jesús. Y lo dice Pablo en Romanos. Pero parecería que hay una contradicción. ¿Por qué dice que vamos a ir al cielo de una manera y el cielo o el reino se cierra de otra manera? Bueno, la seguridad que debemos tener, dice, la respuesta es que ya Jesús, Yahshua, vino a darnos el regalo de la salvación y solo el que lo acepte, ese regalo, es un regalo que el Señor te da. Pero algunos dicen, no, yo tengo que hacer cosas, si no participo yo, esto no. O sea, se niegan y no aceptan de una u otra manera el regalo de la propia salvación y nadie podrá estar entonces seguro ni en Él, ni en su obra, ni en sus méritos. Y ahí está donde la gente se enreda. Cree que son sus méritos, que son sus obras
y que es su propia justicia. Leemos rápidamente Efesios capítulo 2, desde el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros, a ti, cuando estabais muertos. Por eso habla de una muerte que espiritual. Dice, estábamos muertos, pero vivíamos, estábamos vivos. ¿Pero en qué? Dice, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso es tan importante, y creo que el otro día os lo mencionaba, pero es que somos igual que el resto. No tenemos que ser distintos para ser extraños, seres extraños, pero sí tenemos que marcar definidamente una vida santa. Y no podemos seguir las corrientes de este mundo, porque este mundo, dice, está conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque no te olvides que quien gobierna este mundo hoy es Satanás. ¿Sabes lo que significa la palabra Satanás? El que se opone. Y él es el que está gobernando este mundo. Es que algunos dicen, no, Cristo es el rey. Ya, sí, pero no reina todavía. Estamos precisamente hablando, y el Señor, cuando nos enseña a orar, ¿qué dice? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Eso es un reino. Pero ahora mismo, ¿esto es el reino? Nadie hace lo que Dios dice. La inmensa mayoría de los cristianos hace lo que le da la gana. No hacen la voluntad del Padre, no hacen la voluntad de lo que está escrito. Entonces, ¿de qué reino estamos hablando? Porque aquí dice claramente que en este mundo está siendo gobernado y guiado, y las normas y las tendencias y las modas y los personajes y todo los pone Satanás, y los cristianos como bobos detrás de ellos. ¿Sois bobitos? Sí, perdonad el insulto. Si fuera por insulto no entraría yo al reino de los cielos, ¿verdad? Pero sois bobitos por estar siguiendo las corrientes de este mundo como corderitos, sin rechistar. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne, solo satisfacer mi ego, mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿qué ocurre? Pero Dios, que es rico en misericordia, a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestra cabezonería, es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Es que el amor de Dios es incondicional y eso es evidente. Y es el mismo amor que nosotros nos dice, tenés que amar así a la gente. Porque ¿cómo te va a amar a ti, zoquete? Con lo que eres. A ver, ¿cómo te puede amar a ti? ¿Cómo piensas tú que eres merecedor del amor de Dios? De ninguna manera. Pero sin embargo, sabemos que lo tenemos. ¿Por qué dice? Por su gran amor con que nos amó. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. No con María. No con, ¿cuál es el de la monedita? Que le meten aquí una moneda de 5 duros en el dedo. San Pancracio. No por nadie, por Cristo. Y Cristo es celoso. No comparte su gloria con nadie. Entiéndelo. Por gracia sois salvos. Pone ahí entre paréntesis, ¿verdad? Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Cuando nos bautizamos es como ese acto, ¿no?, de muerte al viejo hombre y resucitación. Es simbólico, ¿no? Resucitar al nuevo. Y el Señor dijo que 2 cosas debíamos hacer: la Santa Cena, recordar su muerte, y bautizarnos. Y hacemos eso. Ahí como que se va el viejo hombre y uno nuevo sale. Pero eso ya ocurrió en el momento que tú recibiste a Cristo. Puedes tardar X tiempo para bautizarte, o ni siquiera bautizarte. Porque vuelvo otra vez al ejemplo
del ladrón que fue crucificado al lado de Cristo. Había uno a cada lado, dice, y uno recibió la salvación, pero no se bajó de aquella cruz, se fue, se bautizó, hizo el curso de los primeros pasos, segundos, terceros, sino que se fue al cielo. Ahora, tú sí, porque tú no estás ninguna cruz clavado. Tú sí te tienes que bautizar, tú tienes que hacer los cursos, y tienes que ser un líder, y tienes que ser una persona de testimonio en tu sociedad, en tu medio. O sea, lo del ladrón es para casos extremos, pero no para ti. Pero es para que entiendas que lo fundamental es cuando tú recibes a Cristo. Pero también hay que bautizarse, y también hay que discipularse, y también hay que hacer todas las cosas, y todos los pasos. Naturalmente que hay que hacerlos. A no ser que prefieras el método de la cruz, pero claro, yo no tengo autorización para crucificarte. Y dice, por gracia sois salvos. ¿Me he perdido? No, estamos bien. Y dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ves? Siempre de la mano de Él. Sin Él yo no tengo nada. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo esto lo entiendo, lo explico rápidamente, ¿no? En que cuando alguien vaya a quejarse, somos tan malos que cuando alguien vaya a quejarse en la nueva creación, o sea, olvídate ya de todo esto, decirle a Dios, es que no eres justo, le cogerá a cualquiera de nosotros, y mira, este que pasa por ahí, ven para acá, fulano, ven un momento. Y dice, ¿quieres saber la vida de este? Y dice, sí, y la va a poner así como una pantalla, ¿no? Estoy fabulando, ¿no? Pero lo va a ver, y dirá, ¿qué harías con este? Y dice, joder, vamos, así en picadillo. Y dice, pues mira, yo lo perdoné y lo salvé, porque me lo pidió. Entonces, ¿tú crees que yo soy injusto? Y tendrá que decir aquel del futuro, no. O sea, que nos va a usar de ejemplo. O sea, que cuando andes paseando por ahí te puede llamar en cualquier momento y decir, ven, que vamos a ver lo que eras tú y lo que eres hoy. Amén. Entonces, pero esto no es algo meritorio para nosotros. Dice que vamos a ser como ese ejemplo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, que no merecíamos nada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, además, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que diga, mira, es que yo soy... ¿Recordáis el fariseo que oraba diciendo, es que yo ayuno, doy todos los diezmos, las limonas? Para que no digas nada, no son tus obras las que te salvan. Mucho cuidadito. Ahora no digas, no, es que entonces no hace falta hacer nada. Sí, pero para salvarte no. Es imposible. Pues es un don, lo acabas de leer, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados, de nuevo, en Cristo Jesús para buenas obras. Él nos hizo para que hagamos el bien. Entonces, tú quieres atribuirte méritos por hacer el bien, pero sí es lo tuyo. Es lo natural, no tienes que presumir de nada. Es más, tienes que hacerlas y punto, y callarte. Y que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. No presumas, no hagas tocar la campanilla para saber que estás llegando tú, el gran benefactor. Porque hay gente que se cree que hace muchas cosas. Entonces, hemos sido creados para eso. Las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, lo que tú tienes que hacer es todos los días decir, Señor, ¿qué hago hoy? Porque tú ya preparaste el día de hoy para que manifieste tu gloria. Ahora bien, aquí viene un poco la parte gordiana de este asunto. ¿Qué es el gordiano? No, el nudo gordiano. Que la confusión. Bien. Dice, pero caramba, es que yo conozco gente que es cristiana, pero hace tal y cual cosa. Sigue todavía haciendo cosas que no. Uno de dos, o no es cristiano, o sí lo es, está pasando por una lucha. Que es lo que nosotros, como iglesia,
Primero tenemos que comunicarte la salvación y cómo serás salvo, cómo eres salvo. Y segundo, tenemos que ayudarte y acompañar para hacer una limpieza, una restauración, para hacer un periodo, un proceso de cambio total de mente. Eso sí, de repente es un cambio del pensamiento. Tú pensabas que antes aquello era bueno y ahora, por el cambio de pensamiento que la palabra de Dios se introduce en ti, ya piensas que no lo es. Y esa es la ley. Te dice lo que es bueno y lo que es malo, pero no te salva. Bien. Entonces, dice aquí, una lucha que tenía Pablo. Pablo, el que había sido llamado, Pablo, el que había abierto un montón de iglesias, que había preparado un montón de gente, ahora nos cuenta una realidad en Romanos capítulo 7. Cuenta una realidad. Y que siendo sinceros, y es una de las cosas que hemos pedido en Barcelona y especialmente a la familia de Diego, por favor, sed sinceros. No digas siempre que estás bien. ¿Cómo estás? No, bien, bien. Y es mentira a lo mejor. Estás hecho polvo. Estás destruido por dentro o estás lleno de problemas y siempre bien, siempre bien. Eso es ser un hipócrita. Eso es no enfrentar la realidad. Pienso, es una especulación. A lo mejor si Diego hubiera pedido ayuda ese día, en vez de estar tan espiritual, entre comillas, y hubiera dicho, mira Carlos, estoy hundido, quiero hablar contigo. Pues a lo mejor, estaríamos hablando de otra cosa. Pero se lo comía, y se lo comía, y se lo comía, y no tuvo fuerza para vencer esa debilidad. Pero tú tienes la tuya, que a lo mejor es esa también. Pero todos tenemos áreas débiles. Sigamos. Entonces Pablo es sincero y nos cuenta lo que él sentía y vivía. Yo te recomiendo que leas el capítulo 7 entero, pero voy a coger solamente unos versículos por causa del tiempo. Y dice, y si lo que quiero, ¿qué querría él? Pues portarse bien, hacer todo correctamente, ¿no? Dice, eso hago, apruebo que la ley, y si lo que no quiero, perdón, estoy leyendo mal, y si lo que no quiero, eso hago, o sea, él quería hacer lo bueno, pero se encontraba haciendo cosas incorrectas. Dice, y si yo hago esas cosas, pues estoy aprobando primero que la ley es buena, porque la ley me dice si esto es bueno o es malo, lo que yo hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero no somos libres del pecado, somos libres de la muerte. El pecado es una lucha, porque son hábitos, son tendencias, son debilidades. Bien, y yo sé que en mí, dice, esto es en mi carne, no mora el bien. Por eso hay una lucha entre el espíritu y la carne, todavía hoy. Y todavía te puede acompañar hasta la tumba, o te puede acompañar hasta el día que nos arrebate el Señor. Una lucha permanente, una confrontación entre el espíritu y la carne. La carne le apetecen cosas, siempre va a apetecerle cosas. Pero el espíritu se opone a la carne. Es lo que está diciendo él. Y yo sé que en mí, o sea, en mi naturaleza, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, claro, pero no el hacerlo. Siempre puedo equivocarme. Es más, es que siempre nos equivocamos. ¿Entiendes lo que está diciendo? No está justificando el pecado, pero está diciendo es una lucha. El que tenga tendencia, un alcohólico, un drogadicto, alguien que está acostumbrado al adulterio, o sea, al sexo libre, lo que le cuesta mantenerse firme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la tendencia. Es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, yo tengo una tendencia, no dice cuál. Pero dice eso, me arrastra. Tiene fuerza en mí. Y era un hombre espiritual. Si es que la doctrina de la iglesia la escribió él. Pero sin embargo está reconociendo, si yo me descuido, me voy por un camino que no quiero. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Así que
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, no era el que siempre está bien. Hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, no, bien. Aunque esté muy mal. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No te olvides. Pues yo sé que todos queremos hacer lo bueno. Porque según el hombre interior, o sea, este que ha nacido de nuevo, el reflexivo, el que dice, no tengo que leer la Biblia todos los días, me voy a levantar temprano todas las mañanas y voy a hacer tal cosa y tal. Según el hombre interior dice, me deleito en Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Tú tienes una tendencia al alcohol, tú tienes una tendencia al suicidio y está ahí en tus miembros, está en ti. Y dice, fíjate, si estaba desesperado y no era falso, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte es una figura, un castigo que hacían los romanos, que sabéis que eran muy crueles, y era un cuerpo literalmente. Si a ti te encontraban y habías matado a una persona, te veían, ¿sabes lo que hacían? El cuerpo del muerto te lo ponían a ti, con cadenas y con grilletes te lo ponían a ti encima, y ahora vete. Y no es el peso, es que cuando empezaban a comerse los gusanos el cuerpo del muerto, no tardaban mucho en penetrar en el del vivo y se lo comían los gusanos vivo. Tremendo castigo. No tenían gasto, solo las cadenas y eso ya, y lo soltaban. Y qué muerte tan horrorosa. Claro, los que veían eso, yo creo que algunos tomarían nota y dicen, aquí no se puede matar a nadie, porque esta gente no se anda con chiquitas. Bueno, para Pablo era eso mismo. Dice, es que es como un cuerpo de muerto que llevo encima. Es que no sé cuál era su tendencia, porque solo lo sabes tú y Dios muchas veces. Porque a veces hay cosas ocultas. Pero Romanos capítulo 2, versículo 14 dice que Dios juzgará los secretos de los hombres, pero Él es el que los va a juzgar. Pero que es como ese que no te puedes desprender de ello. Está ahí encadenado a ti y te va comiendo. Y día a día te va horadando. Y está robando tu vitalidad. Y por eso Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que es la tendencia al pecado para mí? Pero la respuesta no puede ser otra. Dice, ¿quién me librará? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero voy a reservar el siguiente versículo del capítulo 8 para el final. La diferencia está en saber si somos cristianos o no, si tenemos a Cristo o no. Esto es lo que compartí en el funeral. Primero, ¿quién no es cristiano? Pero se cree que es cristiano. Los que creen en la existencia de Dios. Hay mucha gente, no, si yo creo en Dios. Casi todo el mundo, ¿no? Cree en Dios. Pero la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bueno, haces bien, por algo hay que empezar. Es lo que está diciendo ahí, ¿no? Ya es bueno que creas en Dios. Pero estoy transliterando, ¿no? Dice, no es suficiente, porque creer en la existencia de Dios, primero es tan evidente que no tiene ningún mérito. Y dice, también los demonios creen y tiemblan. Pero siguen siendo demonios, siguen causando destrucción y tratando de llevar a la gente al infierno. Pero creen en Dios, si es que lo ven. O sea que si tú estás aquí ahora, me estás viendo, y tú crees que, no, yo creo en Dios, y crees que eso es suficiente, te estás equivocando. Te estás equivocando. Hay personas que creen que son cristianos porque les gustan mucho las cosas de Dios. Oh, sí,
Las cosas de Dios me encantan, yo disfruto ahí con las cosas de Dios. Pero no, tampoco es suficiente. Dice, a mí me llaman y voy enseguida porque a mí todo lo de Dios me gusta. Y tercero, hay personas que pues esporádicamente leen la Biblia o usan los argumentos típicos: yo no hago mal a nadie, yo ayudo a los demás. Y ya creen que eso es suficiente, ya son cristianos y por tanto ya se van a ir al cielo. Pero nada de eso es cierto, pero es la creencia más popular que yo tengo que combatir y que nosotros como iglesia tenemos que combatir. ¿Qué es un cristiano? 1. El que cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados. No es que lo bien que se porta Él, sino creen y creemos, y si tú crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados, ya damos síntomas de cristiano. Por tanto, si morimos, vamos al cielo, o si llega el arrebatamiento, nos vamos con Él. Porque no todos se van, ¿eh? ¿Y qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, lo acabamos de leer, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Por tanto, yo creo que Cristo es el que murió por mí. ¿Tú lo crees? Pero creer de creer, ¿eh? No de conocer. 2. Es cristiano aquel que ha recibido el regalo de la salvación. Porque no somos cristianos por nuestras obras, ya lo hemos leído, pero te lo vuelvo a leer. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, que hemos recibido, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, si alguien dice que es cristiano y todavía cree que sus obras lo van a salvar o lo van a condenar, no ha entendido la gracia. Porque la pregunta es, ¿el suicidio, que no tiene vuelta atrás, se va al cielo? Sí. Sí. Porque si fuera por obras, ¿recuerda quién era el primero que se menciona que no nos puede separar del amor de Dios? La muerte. ¿Y sabes lo que tenía Diego? Debilidad en su alma. Él ya había pensado en eso. Quiere decir que tenía una tendencia a. Es como cuando ahora que está lloviendo de esa manera. El otro día había, ¿por qué en Arganda del Rey están inundación tras inundación? ¿Sabes por qué? Porque han hecho el pueblo por el sitio donde iba un río o un arroyo, y aunque esté seco, cuando llueva el agua buscará siempre su cauce. Y siempre los va a inundar, siempre. Si alguien vive en Arganda, múdate para las partes altas, porque esto es una ley. El agua siempre buscará su sitio. Y las debilidades siempre estarán ahí. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Pero puede ser que en el último instante la desesperación hiciera que reaccionara demasiado tarde. Pero eso no le quita la salvación. No le puede quitar la salvación, porque la muerte no lo puede separar del amor de Dios. Y nadie lo puede arrebatar de la mano de Cristo, ni Él mismo. La diferencia de los pecados son las consecuencias. Si yo le miento al policía que me pilla a 150 y le digo, no, yo no iba a 120, ¿qué va a pasar? Bueno, o que no se lo crea y te meta una multa, o que te diga, bueno, váyase. Es un pecado, porque está en el decálogo, no mentirás. Pero eso es un pecado, pero tiene unas consecuencias peores. O cuando es un adulterio y se queda la niña embarazada. ¿Qué hacemos? ¿Matamos a
al bebé porque hay que salvaguardar el honor de la familia. Es lo que querían hacer conmigo. Por el honor de una familia, iba a decir de eso, empieza por M, me iban a matar. Y éramos tan pobres que no había ni para comer. ¡Qué honor! Y estuvo así, en un tris, de que tuvierais otro pastor. Insensatez, pero es el orgullo del corazón del hombre. Por tanto, yo, perdóname, estoy totalmente de acuerdo y sé que él, si era cristiano, está en la presencia de Cristo. ¿Que va a tener consecuencias en el cielo? Sí, pero bueno, eso ya es un asunto que ya sabéis, ¿no? Uno envía oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca. Como la obra de cada uno será probada por el fuego, pues una se quemará y no quedará nada, y la otra será incluso revitalizada, porque el oro, la plata y las piedras preciosas es el fuego el que les da valor. No pasaría nada. Pero dice, pero vosotros seréis salvos así como por fuego. Quiere decir que eso no ha podido, porque tú lo miras y qué acto tan execrable, pero cuando lo miras bajo el punto de vista de Cristo y de la gracia, dices, pero ¿cómo eso entonces es más importante? ¿O es más importante el borrachete que coge cristiano? Ahora cualquiera de vosotros os invitan a una fiesta, coges una cogolla de estas que no sabes ni cómo te llamas y vas a cruzar una calle, ¡bum!, te lleva un coche y te mueres. ¿A dónde vas? Al infierno, porque eres un borracho. Dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. No, porque la gracia del Señor es mucho más grande que eso. Ahora, no uses la gracia como ocasión para el pecado, también dice el Señor. No creas que ahora puedes hacer lo que te dé la gana, porque tal vez tengas disciplina de parte del Señor, pero la salvación, ni hablar. Ni la ganaste, ni puedes hacer nada por ella. No es mérito tuyo, no es mérito de nadie. Por eso, ¿quién cataloga los pecados? Nosotros. Decimos, este sí, este no. Que yo sepa, el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo demás, todo es perdonable. Y volviendo a nuestro caso, porque él hizo eso en su casa, pero murió en el quirófano. Quiere decir que tuvo mucho tiempo para pensar y reflexionar, pero el Señor no quiso devolverle la vida física, porque confundimos. Creemos que la vida es esto. No. Esto, si no tienes a Cristo, es muerte. Estás muerto. Lo acabamos de leer 2 veces. Muerto. ¿Cómo se recibe a Cristo? Bueno, la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, si confesares con tu boca, o sea, claramente, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Punto. Cuando hay una confesión clara, y ya hemos dicho, tienes a Cristo o has nacido de nuevo, que es lo mismo. Y Juan 1, 12, 11 y 12, perdón, el Evangelio de Juan 1, 11 y 12, voy a apurarme porque el tiempo se nos va, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, este pasaje lo conoces muy bien, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchos no le reciben y no creen, o creen lo que quieren. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no, olvídate de dónde naces, cómo naces, quién son tus padres y dónde el Señor permitió o naciste. Dice, ni voluntad de carne, por eso, padrino ¿de qué? ¿Padrino te hace cristiano? Lo sabré. Hasta ahí podíamos llegar. Pero somos tan cretinos que estamos convencidos de que eso, que el padrino dice, ya lo he hecho cristiano. ¿Y Cristo dónde está?
hacemos una estadística, vamos a todas las cárceles de España y hacemos un listado de bautizados. Encontrarás que el 99,9% son bautizados de pequeños. Asesinos, violadores, ladrones, criminales. Todos están ahí, bautizados. O sea que no pasó nada en su vida, ¿no? Bien. Es cristiano el que sabe que en Cristo ha sido justificado, ha sido perdonado, ha sido sanado y liberado. Ya lo leímos antes, pero hay un versículo que todavía hace más énfasis en esto. 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ves que siempre habla de posición, nunca de acciones. Tú estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no se hacen de un día para otro. Qué bueno que alguien que tenga una tendencia y el Señor lo sane y ya nunca más, ya no tiene lucha, ya no es como Pablo o como yo, que tenemos que estar ahí porque yo quiero hacer lo bueno, pero resulta que le pego un insulto a aquel y yo quiero hacer lo bueno, pero me cabreas y te salgo con todo. Yo quiero hacer lo bueno, pero no siempre lo hago. Pero bueno, hay algunos que reciben una sanidad, ya se convierten en santos súbito. Así de repente. Tampoco, he visto un par de ellos y ninguno ha funcionado. Los santos súbitos, cuando vuelven a las andadas, son mucho peor. Mucho peor. Bueno. Es cristiano, en quinto lugar, el que en su corazón vive el Espíritu Santo. ¿Recordáis a las vírgenes prudentes e imprudentes? ¿Cuál era la diferencia? El aceite, el Espíritu. Que unas tenían aceite, tenían espíritu, y las otras no. Si eran vírgenes, claro, todas seguramente se portaban bien, y además todas estaban dormidas. Pero la diferencia es el espíritu. Tú tienes el espíritu. Además, fíjate lo que dice en Romanos, capítulo 8, versículos 9, 10, 11 y 14. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y aquí vienen los condicionales. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si no, no. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. ¿Lo entiendes? Pero si Cristo está en vosotros, ves que siempre es posición, está en vosotros. El cuerpo a la verdad está muerto. Recuerda que en 2 capítulos antes Pablo está luchando, en el capítulo 6, sobre todo en el 7, en el 8 está la victoria. Dice, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia, porque hemos sido justificados y es hechos justos sin merecerlo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, cuando vivimos en el espíritu, el cuerpo sí tiene victoria. Encuentra la victoria. Y a veces Dios sana y muestra su gloria, a veces no sana y muestra su gloria. Pero el cuerpo, lo físico, también da gloria a Dios. Y dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo el que no es guiado por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Sería la contraposición del versículo. Sexto, ya vamos terminando. Un hijo de Dios se nota cuando se relaciona con Dios como un hijo, con su papá. No como un fariseo, no como un religioso. Normas, ritos. El Señor destruyó eso.
sino que se relaciona. Tú sabes que alguien es hijo de Dios cuando se relaciona con Él como si fuera su papá. Es lo que dice la Escritura. Y la experiencia yo creo que de todos nosotros. Y espero que si no era, a partir de hoy, sí seas así. Romanos 8:15, el versículo siguiente. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba es Padre. No son dos cosas distintas, porque los que leían no entendían hebreo, que en hebreo Abba es Padre y Ima es Madre. Pero es que algunos ya saben por qué lo digo. Ima es Madre. El Espíritu mismo, dice el 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en séptimo lugar, ha decidido el cristiano verdadero vivir una vida que agrada a Dios. No se va a salvar porque ya es hijo, ya es salvo. Pero lo normal es que un hijo de Dios, que tiene a Dios como su papá, viva una vida que le agrade. Porque, ¿recordáis Mateo 7:21? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que la voluntad del Padre va mucho más allá de esos hechos. Yo entiendo y quiero que nos pongamos en pie para terminar ya en esta mañana. El corazón del hombre es muy difícil, muy extraño. El libro de Proverbios dice que engañoso es el corazón y perverso, y que nadie lo conoce, ni siquiera uno mismo. Solo Dios lo conoce. Y solo Dios sabe lo que hay en ti, sabe por qué estás aquí en esta mañana y por qué estás oyendo estas palabras. Porque de cada cosa que ocurre siempre Dios nos va a enseñar y nos va a motivar. Tú imagínate que en verdad el arrebatamiento es a partir de la semana próxima. El domingo por la noche, el lunes. Son 2 días, 48 horas. Imagínate qué es. Cuando llegue el martes, llama a alguien que sepas tú que no anda que no es muy espiritual. A ver si está aquí todavía. O míralas, porque eso va a ser algo impresionante. Cuando gente desaparezca. Algunos dicen millones. Pocos son los que entran en el reino. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Bien. Pero hay muchos que estamos luchando y luchamos con un sentimiento muy extraño que se llama condenación. Después de sus luchas, de su confesión honesta y sincera, de que Pablo también tenía alguna actitud como la tuya, la que tú ya conoces, puedes tener una o varias, que te empujan, que te inclinan a algo. Sabes que a veces se asocian y tienes una tendencia y se junta con otra y hacen colegueo, son compañeros y te atormentan y te pueden estar atormentando hasta el último día de tu vida. Pero si tienes a Cristo, dice, no puedes experimentar condenación, porque parte de la obra de la condenación dice que es lo que te va a mantener siempre en ese ciclo y pidiendo perdón siempre. No es que no haya que pedir perdón, pero no avanzas porque estás dándole vueltas y vueltas siempre al mismo sitio y caes y vuelves y otra vez y te sientes mal. Romanos capítulo 8, recuerda, al final del capítulo 7 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues Cristo Jesús le libró. Dice, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si Diego estaba en Cristo Jesús, ¿quién lo va a condenar? Nosotros. El único que lo podía condenar, lo perdonó. El único que podía condenar a aquella mujer, sorprendida en el mismo acto del adulterio, era Cristo. ¿Y qué hizo? No la condenó. Por tanto, si Él no condena, tampoco te condenes a ti mismo. Salgamos de ese círculo vicioso, de ese bucle en el que entramos para poder seguir adelante. Y decirle: Señor, sabes que soy débil en esta área. Pero yo no voy a dejar de hacer tu voluntad por eso. No voy a esperar a estar bien del todo para entonces ponerme a funcionar. Porque entonces quizá no funciones nunca. Y le pasa a algunos. Pero escucha bien estas palabras, porque ahora pues no hay ninguna condenación para los que están, siempre posición, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo que todos queremos agradar a Dios, pero tú sabes que, por ejemplo, si te vas o te has ido la noche pasada con tus colegas de tu nación, que les gusta mucho el traguito y la fiesta, y te has ido, no le estás agradando. Claro, yo con temor te digo esto: no te vas a condenar, porque a mí me encantaría decir: te vas a ir al infierno. Pero no es así, porque yo tampoco te puedo condenar si estás en Cristo. Pero no lo hagas. No lo hagas. A papá no le gusta. Y eso sería motivo suficiente. Además de eso, destruyes tu vida, tu hogar, tus amistades. Muchas consecuencias, porque repito, la calidad de los pecados es la misma, las consecuencias son distintas. Y nosotros nos dirigimos a Dios como si fuera un papá, no con oraciones elaboradas, preescritas, no caducadas, sino que han sido escritas antes. Nos relacionamos, y ahora yo te pido que te relaciones con Él como tu papá. Abba significa papá, no significa padre, significa papá, dándole ese punto de identidad, ese punto de confianza. Y dile: amado papá, hemos estado y hemos ido por nuestros propios caminos, creyendo nuestras propias cosas, equivocándonos sin duda, pero tú, que eres paciente y misericordioso, siempre nos estás aguardando. Ahora estamos a punto de entrar en un momento crucial para la tierra. Claro, tú dices en tu palabra algo que nos preocupa, papá, y es que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Yo sé que hay mucha gente que no ha indagado y no ha investigado sobre tu venida, no ha indagado sobre las fechas solemnes en las cuales tú has declarado profecía, y tal vez tenga que perecer su cuerpo, pero su alma y su espíritu, si están sellados por ti, te pertenecen a ti y nadie los podrá arrebatar de tu mano. Pero las consecuencias serán distintas. Ahora bien, nosotros sí hemos entendido lo que puede ocurrir. No sabemos, Padre, me encantaría que nos lo dijeras, si vas a venir este fin de semana, imagínate. Pero de todas maneras la expectación tiene que estar en nuestros corazones, y el deseo de vivir en agradándote y en santidad también. Por eso te pedimos que en esta semana, de una u otra manera, nos fortalezcas de manera sobrenatural. Pero por otro lado, yo quiero, para ti que estás aquí, para los que están viendo por allá por la internet, que tal vez piensan que son cristianos, pues ¿por qué eso? Porque no hacen mal a nadie, porque ayudan cuando pueden, porque todo lo de Dios les encanta, y porque, bueno, pues saben que Dios existe, pero no han recibido la vida y la salvación que es en Cristo Jesús. Que lo hagas en este momento. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Es algo que Él hizo, y yo te pido, por favor, confiésalo. Dile: Señor Jesús, hoy confieso con mis labios que tú eres mi Salvador.
Hoy confieso con mi boca que tú eres el que me das vida. Hoy confieso con mi boca que tú me estás regalando gratuitamente lo que yo nunca pude alcanzar ni podré. Y hoy confieso con mi boca que he estado equivocado pensando cosas que no son ciertas. Cosas que si fuera tan sencillas como de poner a un lado los buenos y a otro lado los malos, no hubiera hecho falta que vinieras para morir. Pero si lo hiciste fue porque era imposible para nosotros alcanzar lo que anhelamos y lo que todo el mundo quisiera, o casi todo el mundo. Por eso dile: te recibo en mi corazón, Señor, para que mores en mí, para que habites en mí, para que desde dentro me cambies, porque yo desde fuera no he podido. He ido, como dicen, un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. Pero tú eres el único que me puede cambiar, que puede restaurar mi vida, que me puede dar todo, absolutamente todo. Por eso te doy gracias, Señor. Y por eso estoy hoy contento al saber que mi condición de cristiano, de hijo tuyo, solamente depende de mi fe en ti. Y yo creo que me has regalado la vida, creo que moriste por mis pecados y creo que si te recibo en mi corazón, ya soy tuyo para siempre.